Vivimos en la era digital donde los datos en línea ya no son solo bits flotando en la nube, se han convertido en piezas de identidad y objetos de intercambio, así mismo como instrumentos de poder. Hoy vamos a explorar este universo a fondo, qué es el ciberderecho, cómo los algoritmos y la algorítmica modifican nuestro acceso a la información, qué implica la nueva curva biométrica en México, cómo se manifiesta en la violencia digital el daño moral y cómo la transparencia, incluso en el ámbito inmobiliario o diplomático, conecta con nuestro derecho constitucional a la información. Por datos en línea entendemos toda aquella información que se genera, almacena o circula a través de medios digitales, desde tu ubicación, tu historial de búsquedas, hasta reconocimientos biométricos o decisiones automatizadas. El término ciberderecho hace referencia al conjunto de normas, regulaciones y principios que se aplican en el entorno digital, cuando los datos, la identidad y la información están conectados. Los algoritmos y la algorítmica, es decir, los procesos automáticos que operan con datos para tomar decisiones, filtrar contenido o perfilizar individuos, también tienen un impacto directo en derechos como el acceso a la información. Como señala Haider Miranda Bonilla, los avances tecnológicos han planteado nuevos límites y restricciones a los derechos fundamentales, en particular al acceso a la información y a la intimidad. La transparencia sobre los algoritmos es hoy un debate clave. ¿Quién controla, auditabiliza o explica cómo se decide qué información vemos, qué datos se recaban y cómo se usan? En México, la reforma para instaurar la CURP biométrica implica que este identificador nacional incluirá datos como huellas dactilares, escaneo del iris, firma electrónica y fotografía digital. Estos datos se consideran datos sensibles, pues permiten identificar de manera única a una persona, y su tratamiento sin salvaguardas puede afectar la dignidad, la privacidad y derechos de las personas. Desde la perspectiva del derecho a la información, la incorporación de biometría plantea preguntas importantes. ¿Qué instituciones tienen acceso? ¿Cómo se regula su uso? ¿Qué impacto tiene en el acceso a servicios, en la vigilancia o en la exclusión de quienes no puedan o no quieran entregar esos datos? Este ejemplo muestra cómo un dato que pareciera administrativo puede transformarse en un elemento de control, exclusión o vigilancia masiva. La llamada Ley Olimpia en México tipifica la violencia digital como actos realizados mediante tecnologías de la información que exponen, difunden o comparten imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento, causando daño moral o a la intimidad o al honor. Este tipo de vulneración conecta directamente con el derecho a la información porque implica tanto la circulación de datos personales como su acceso o control por terceros. Cuando se difunde algo sin consentimiento, se viola la autonomía informativa de la persona. Además, el daño moral tiene un componente digital. En el entorno en línea, la exposición puede ser global, permanente y difícil de revertir. Los tribunales han reconocido que la dignidad, el honor y la imagen pueden verse seriamente afectados. En conjunto, estos fenómenos alertan que el derecho a la información no solo se trata de recibir datos del Estado, sino de controlar los propios datos personales, de evitar que otros definan cómo se accede o se difunde lo que somos en línea. La transparencia es un pilar del derecho a la información. Leyes como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental buscan que las instituciones públicas informen y que los ciudadanos accedan a datos sobre el Estado. En el ámbito inmobiliario, aunque no sea secreto en sentido absoluto, hay prácticas opacas. Por ejemplo, la NOM 247 exige que los desarrolladores inmobiliarios ofrezcan información completa y verificable sobre propiedades, lo cual refuerza la transparencia en el derecho inmobiliario. En el plano diplomático y de la OCDE, la transparencia internacional exige que la información sobre inversiones, bienes públicos o trámites del Estado sean accesibles para evitar la corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado. La noción de fe pública implica que ciertos actos del Estado o privados tienen presunción de veracidad, pero en un entorno digital, esta fe pública debe combinarse con acceso, auditoría y control de datos. Cuando los algoritmos deciden sin supervisión o cuando hay opacidad en bienes públicos inmuebles, la fe pública se debilita y con ello el derecho a la información. En la era digital ya no basta con que las entidades públicas informen. Los ciudadanos también deben saber qué datos se generan sobre ellos, cómo se usan los algoritmos que afectan sus vidas y qué mecanismos tienen para acceder, rectificar o eliminar esos datos. El derecho a la información se amplía. Ya no solo es dar información pública, sino garantizar la autonomía informativa personal, la transparencia algorítmica y la equidad en el acceso de datos sensibles o decisiones automatizadas. Así, cuando pienses en datos en línea, tu biometría, tu huella digital, los algoritmos que podrían decidir tu salud, tu empleo o tu crédito, recuerda, tu información también es poder y el derecho a la información es también el derecho a no quedarte fuera del juego. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te gustó, comparte y mantente informado.
Hasta la próxima.